Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta oportunidad quiero darle continuidad al tema que dejé pendiente la semana pasada dentro del plan nutricional espiritual, que les había presentado un contenido bastante importante sobre la Biblia, para que pudiésemos entender por qué debemos leerla. Si no lo has visto, este video te voy a dejar el link en los comentarios para que puedas verlo y sepas de qué vamos a hablar hoy. Habíamos dicho que la palabra de Dios es de inspiración divina, que tiene diversos autores que fueron inspirados por Dios para poder escribir los hechos, pero que sigue siendo un libro de inspiración divina. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos confirma este hecho y nos dice además por qué este libro es de utilidad para nuestras vidas. Habíamos hablado también que la Biblia se estructuraba de la siguiente manera: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que englobaban 66 libros en total. El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquía, tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, tiene 27 libros. Hoy nos vamos a enfocar solamente en el Nuevo Testamento. Desde Malaquías hasta la venida de Cristo, hasta el nacimiento de Cristo, hubo un periodo de silencio de 400 años. No está escrito en la Biblia qué pasó allí, pero hay gente que se dedicó a estudiar y dice que hubo grandes cambios políticos, del poder político, que ahora para el Nuevo Testamento se concentra en los romanos. Y también habla sobre los cambios religiosos y las estructuras religiosas que hubo en el pueblo de Israel. Es importante también saber que el Nuevo Testamento nos habla de Jesús, nos habla de su nacimiento, de sus milagros, de todo lo que él hizo hasta su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y no solo eso, sino también en todo el trabajo que tuvo los discípulos después de que Jesucristo ascendiera al cielo, en predicando el Evangelio. Cómo se expandió el Evangelio, todas las cartas que se escribieron para las iglesias, la revelación del fin de los tiempos, todo eso engloba en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo podemos dividir? En 4 grupos. Están los evangelios, hechos de los apóstoles, las cartas escritas por los apóstoles o hombres apostólicos, y el libro de revelación, que es el Apocalipsis. En los evangelios, ¿qué significa la palabra evangelio? Proviene de la voz griega que significan buenas noticias. Son las buenas noticias que da sobre Jesucristo y que vino a ser Jesús, que no vino a condenar al mundo sino a salvarlo. En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se dividen los evangelios? Se dividen en 4, están compuestos por 4 libros, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para las personas que recién comienzan a leer la Biblia, o otros que ya la han estudiado, mucha gente piensa que se contradicen estos 4 evangelios en la versión de los hechos, pero no es así. Lo que pasa es que cada uno fue escrito directamente para una cultura en específico, para un grupo en específico. ¿Y cómo se pueden explicar los diferentes enfoques? Pues de la siguiente manera. Mateo fue escrito para el hombre religioso de aquella época, que era el pueblo de Israel. Marcos fue escrito para los romanos, que era el hombre de ley, el hombre que pensaba que a través de la ley, el orden, se podía gobernar al mundo. Lucas fue escrito para los griegos, que era el hombre racional. Habla mucho de los epicúreos, quienes pensaban, o su filosofía se basaba en que el más alto bien de la vida era satisfacer sus placeres. Y Juan fue escrito para los creyentes, los gentiles, e indirectamente para el Oriente, donde en ese momento estaban floreciendo muchas religiones misteriosas y donde la gente estaba buscando encontrar algún salvador. Aún en la actualidad se percibe la necesidad de un libertador para el mundo, de un salvador, pero ¿qué dice la palabra en Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si nadie viene al Padre si no es por mí. Es una confesión, es una afirmación de que solamente Él es el único mediador entre el Padre y nosotros. ¿Qué respuesta tenemos ante las necesidades del mundo? Bueno, que el hombre religioso necesita más a Dios que a su religión.
que el hombre con poder necesita un Salvador que tiene poder de salvarle, que tiene el poder de restaurarle. Que el hombre racional o la persona racional necesita a Cristo, que no solamente satisfaga sus necesidades mentales, sino también sus necesidades espirituales. Y que el hombre que padece, que el hombre desdichado, necesita un Salvador que no solamente le brinde la salvación, sino también que pueda restaurar su vida para que viva para Dios. Otra categoría es Hechos de los Apóstoles, que está compuesto por un solo libro, que es Hechos. Esta es la única narración que existe sobre la iglesia primitiva y lo que fue la expansión del evangelio en el mundo conocido hasta ese entonces. También es muy notable la presencia del Espíritu Santo, que fue enviado como consolador. Hechos de los Apóstoles quiere decirnos que la misión o el trabajo de Jesús, la presencia de Jesús no termina con su muerte, resurrección y ascensión al cielo, sino que Él aún sigue obrando entre nosotros a través del Espíritu Santo. Otra categoría son las epístolas o cartas que fueron escritas para un grupo o congregación en específicos. Fueron mensajes que quiso mandarle Dios a estos grupos, que igual hablan de palabras muy importantes de cómo funcionaban las iglesias. Hay cartas pastorales, cartas que escribió, la mayoría las escribió Pablo. Si bien nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo como autor ocupa casi todo el Nuevo Testamento por la gran cantidad de escritos que tiene. Las cartas escritas por Pablo fueron Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Estas cartas, muchas de ellas fueron escritas aún estando él en cautiverio, preso. Por ejemplo, Filipenses fue escrita estando él preso. Y el famoso versículo, porque mucha gente lo cita, que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso lo escribió Pablo estando en prisión. Fíjense, si pueden leer antes lo que es el contexto del versículo, dice que Pablo dice: he aprendido a vivir en Cristo en la abundancia, en la escasez, en la tribulación y estando en paz. O sea, él estando hasta en prisión aprendió a esperar en Cristo y a fortalecerse en fe de que sabía que la obra no era en vano, que él no iba a terminar allí, sino que él iba a continuar trabajando para el Señor. Hubo otras cartas escritas por otros apóstoles como Santiago, que escribió Santiago, Primera y Segunda de Pedro escrita por Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, escrita por Juan, y la carta a San Judas, que no fue escrita por Judas el Iscariote, porque ya todos sabemos que él muere, sino por Judas, el hermano de Jacobo. Y por último tenemos como la última división, Apocalipsis, que su significado viene del griego y es traducido a revelación, significa revelación. Este libro fue escrito por Juan en la isla de Patmos. Fue allí donde él obtuvo la revelación. Incluso cuando él va contando de cómo fue, dice que él cayó como muerto al ver la presencia de ni siquiera fue de Dios mismo, sino que un ángel se le presentó y él dice que cayó como muerto al ver esa imagen. Es un libro bastante complicado de entender, porque es muy rico en símbolos, en imágenes, en visiones, que relata el final de los últimos tiempos y el reinado de Jesucristo junto con los que fueron fieles. Hay un versículo que me gusta mucho y voy a compartir con ustedes, que está en Apocalipsis 1:3 y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. La lectura de la Biblia, la misma Biblia lo relata, dice: bienaventurados aquellos que buscan a leer, que oyen estas palabras, porque no solamente te sirven para enseñarte, para ayudarte en justicia, sino que también te ayuda a mantenerte en la voluntad de Dios, porque el tiempo está cerca.
como Cristo vino enviado a ser el único Salvador, el único mediador, cuando recibimos como nuestro Salvador en nuestro corazón, podemos vivir bajo la voluntad de Dios, que Él quiere que lleguemos al cielo en el final de los tiempos. Mi recomendación es que una vez que ya hayan aprendido un poco sobre lo que es toda la estructura de la Biblia, puedan crearse hábitos para poder acercarse a ellas leyéndolas. En otro video me gustaría darles como un plan para ver cómo ustedes pueden aplicar la lectura diariamente a su vida. Sabemos que algunos, como nuevo creyente, no saben por qué libro empezar, pero una vez teniendo el conocimiento general de la Biblia es mucho más fácil. Por eso lo primordial también es la oración, pedirle al Señor sabiduría, que la Biblia dice que Él nos las da y abundantemente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que les guste mucho este estudio. Les voy a invitar a que sigan viendo los videos para que sigan aprendiendo un poco más de lo que yo pueda compartir con ustedes y que lo puedan compartir también a otras personas para que puedan aprender. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les quiero mucho.